su amor y de su bendición. Esto funciona prendido, pero bueno. Bienvenidos a todos nuevamente y vamos a disfrutar de lo que Dios tiene para nosotros hoy, pero antes les voy a invitar que estén ahí en segundo libro de Samuel, capítulo 17. Vamos a continuar con lo que hemos venido hablando acerca de la vida del rey David. Pero antes, permítame dar unos anuncios. Esta semana nuevamente tenemos ya nuestras reuniones habituales. El sábado, que es nuestro día de la mayoría de reuniones, siempre les recordamos este sábado a las 2 de la tarde la reunión de damas, que es por Zoom siempre. A las 4 de la tarde la reunión de jóvenes, que es presencial, sábados 4 de la tarde. El sábado también a las 6 de la tarde continuamos esta semana con el taller de padres que habíamos suspendido la semana anterior, pero esta semana ya a las 6 de la tarde tenemos el taller de padres. Ya estamos en la recta final, los últimos 3 sábados que nos quedan, entonces todos cordialmente invitados. Y a las 8 de la noche la reunión de caballeros, este sábado. Y también tenemos la oportunidad esta semana de seguir leyendo el libro de Crónicas. A las 6 de la tarde todos los días el tiempo de oración, ya vamos en el libro de Crónicas, en ese plan de leer toda la Biblia. No solamente leemos, sino tenemos un tiempo también de preguntar y de aclarar algunos asuntos. No hacemos un estudio profundo, pero por lo menos estamos leyendo y resolvemos algunas preguntas. Entonces, todos invitados, estamos leyendo el libro de Crónicas. Hoy finalizamos la primera parte y mañana iniciamos con el segundo libro de Crónicas. En la Biblia está así, pero les digo un detalle para los que no lo saben o de pronto no lo tienen en cuenta. El libro de Crónicas está ubicado en nuestras Biblias en primera de Samuel, segunda de Samuel, primero de Reyes, segundo de Reyes, seguida primero de Crónicas, segundo de Crónicas. Pero en la Biblia hebrea no es así. En la Biblia hebrea el libro de Crónicas es el último libro. ¿Por qué? Porque es que Crónicas nos cuenta toda la crónica del pueblo de Israel. En los tiempos de los reyes, en el tiempo del cautiverio y cuando regresan del cautiverio. Por eso está ubicado de último. Y el libro de Crónicas es como una advertencia. Lo que está diciendo es: mire lo que le pasó al pueblo por no obedecer. Por eso vuelve y cuenta como toda la historia. Mire lo que le pasó al pueblo mire lo que le pasó al pueblo por no obedecer. Y termina como conclusión diciendo que no nos vaya a pasar lo mismo. Y adivine qué pasa. Es lo que Dios sigue haciendo. Entonces les invitamos a leer, a que nos acompañen en la lectura del segundo libro de Crónicas. Iniciamos mañana nuevamente, hoy finalizaremos el primer libro. Entonces todos los días el tiempo de oración. Y bueno, vamos a continuar hoy con nuestra enseñanza. Y hay algo que es muy común hoy hablar, ¿no? Y es de un plan, ¿no? Empezando porque a usted le venden el plan del celular, el plan de salud, el plan Ezequiel, el plan complementario, el plan yo no sé qué, y el plan de vacaciones, de viaje. A usted para todo le arman un plan, ¿cierto? Ahora, de eso no quiero hablar hoy. Lo cierto es que todos en nuestras vidas tenemos de alguna manera un plan, un propósito, un programa. Todos. ¿Y no han escuchado aquella frase de que es muy cristiana además? Dios tiene un propósito para tu vida. ¿No? Eso es muy cristiano, ¿no? Y aunque no vamos a criticar la frase, lo que estamos diciendo es que pareciera que Dios tuviera muchos propósitos. Porque si Dios tiene un propósito para la vida de David, un propósito para la vida de Lina, un propósito para la vida de Daniel, un propósito para la vida de Leonardo, un propósito, parece que Dios tuviera muchos planes, muchos propósitos. Pero más bien lo que debemos entender es que Dios tiene un plan. Dios tiene un propósito. Y lo que quiere es que nosotros hagamos parte de ese propósito. Eso es más bien, ese sería como el orden. Claro, cuando entramos en ese propósito, Dios nos va a ir mostrando unas directrices diferentes a cada uno, porque va a poner dones en cada uno y todo esto va a ser unas situaciones un poco diferentes.
Pero ese es el asunto. Muchas veces nuestros planes, ¿no? Nosotros planeamos cosas, hacemos cosas y lo que terminamos diciendo es: Dios, guíanos en esto que yo he planeado. Y más bien nos deberíamos dar cuenta si nuestros planes van en la misma línea del plan de Dios. ¿Dios tiene un plan para un matrimonio? Claro, pero nosotros vamos en la línea de ese plan, reconociendo lo que implica. Eso es lo que queremos compartir esta mañana. Seguramente al final vamos a redondear todo esto. ¿Por qué? Porque es que nosotros hacemos nuestros propios planes como si nosotros nos perteneciéramos a nosotros mismos. Y la verdad es que nosotros solo somos mayordomos. Él nos dio la vida y un día vamos a tener que decirle qué hicimos con la vida de quién, que Él nos dio. Para todos los hombres están determinados la muerte y después el juicio. No, eso es innegociable. Así va a ser. Entonces, nosotros le pertenecemos a Él. Crean o no crean, Él es soberano. Por eso cantábamos, Él es un rey soberano, está sobre todo. Y eso hemos venido hablando. Y en cuanto a David, y en cuanto a lo que está sucediendo en el reino, permítame entonces recordar qué está pasando. Entonces, en medio de todo lo que cometió David, vienen las consecuencias del pecado y las consecuencias de todo este tipo de cosas. Y ahora Absalón se ha rebelado contra su padre, contra su rey. Y ahora le da un golpe de estado. Y ahora vimos hace 8 días que ya llega Absalón y se posesiona en Jerusalén. Mientras tanto, David huye y se va de Jerusalén, llorando, frustrado, con dolor, pues con el dolor en el alma de que su hijo es el mismo que le está dando el golpe de estado y todo esto. Pero todavía hay un problema por resolver. Y el problema es el siguiente: que mientras David viva, ¿quién es el rey? ¿No? Y Absalón tiene que solucionar ese problema. ¿No? ¿Cómo? Y eso es lo que nos va a hablar el capítulo 17. ¿Qué es lo que va a hacer Absalón? ¿Qué decisión va a tomar Absalón para quitarse a David del medio? ¿Cómo va a acabar con David para él ser el verdadero rey, legítimo? Ahora sí que nadie lo estorbe. Entonces de eso nos habla este capítulo. Entonces, lo que vamos a hablar son 4 puntos. Primero, el plan A. Una cosa supremamente fácil hoy cuando vayan a hacer su bosquejo. Primer punto, el plan A. Segundo punto, el plan H. Tercer punto, el plan T. Y cuarto punto, Absalón se decide por un plan. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. Un bosquejo sencillo, pero vamos a ir mirando en la medida en que consiste. Entonces vamos a orar y que Dios nos dirija en esta mañana. Padre bueno, Señor, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias, Dios, por la oportunidad que nos das de nuevamente ir a tus escrituras, a tu palabra, Señor. Y porque son tus escrituras, te pedimos que tú nos dirijas. Tú sabes perfectamente qué es lo que cada uno de nosotros necesitamos, Señor. Pero tu verdad es una sola. Y por eso te pedimos que tu Espíritu Santo esté en cada uno de nosotros guiándonos. Que no sea lo que el predicador quiera decir esta mañana, sino que sea tu voz hablando a cada uno de nosotros, Señor. Dios, dirígenos en esta mañana. Te pedimos tu Espíritu Santo obrando en cada uno de nosotros. Muchas gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno. Entonces, en esa condición estamos, ¿no? Absalón tiene que buscar cómo quitarse del medio a David. Entonces pide consejo. Y el primer consejo es el plan A, ¿no? Y el plan A lo denominamos así porque es de Aitofel. Entonces, ¿cuál es el plan que tiene Aitofel? Acuérdense que Aitofel ya lo conocimos, es el mejor consejero del reino.
dice la palabra que cuando él daba consejos era como si salieran de la misma boca de Dios, ¿no? Era un tremendo consejero y él había traicionado a David. Y ahora se había pasado al bando de Absalón. Entonces vimos también que le dio un consejo. Dijo, ¿qué debo hacer? Dice Absalón. Y Aitofel le dice, acuéstate con todas las concubinas de tu padre. Eso te hará ver que eres el rey. Y pondrá una enemistad, algo que nunca. Y él efectivamente lo hace. Y parece, lo que nos cuenta la historia es que ese mismo día, entonces él pide otro consejo. Y es bueno, eso lo vamos a hacer acá. ¿Y qué vamos a hacer con David? ¿Qué vamos a hacer con David? Y entonces, del versículo 1 al 3, él da su consejo. El plan A, de cómo eliminar a David. Plan A. Versículo 17, capítulo 17, versículo 1. Entonces Aitofel dijo a Absalón, déjame escoger a 12,000 hombres que salgan en busca de David de esta noche. Lo alcanzaré cuando esté agotado y desanimado. Y él y sus tropas se dejarán llevar por el pánico y todos huirán. Luego mataré solamente al rey. Y te traeré de regreso a toda la gente, así como una recién casada vuelve a su marido. Después de todo, es la vida de un solo hombre a la que buscas. Entonces estarás en paz con todo el pueblo. Entonces, el plan A de Aitofel es un plan breve, preciso, claro, totalmente ejecutable. Ese plan es como cuando un jefe le pide un informe a un empleado acerca de un asunto y que le dé una estrategia para algo. Y el empleado le entrega un asunto, le entrega una opción clara, precisa, concreta, efectiva. Ese plan es efectivo, tanto así, ¿no?, que termina diciendo, el versículo 4, por ejemplo, entonces estarás en paz con todos, dice el 4, este plan les pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. O sea, este es un plan bueno, viable. Pero miremos en qué consiste el plan. Él iba a elegir a 12,000 hombres. Iba a tomar a David cansado y desanimado pues del viaje y desanimado por esa situación. Ahora, este plan consistía en ir y matar solo a David. No armar una guerra civil de matar a mucha gente, sino de matar solo a David. Ahora, Aitofel en su sabiduría sabía que era el mejor momento y había que hacerlo inmediatamente. Él dice, esta misma noche, como dice la propaganda, hoy mismo. Había que hacerlo rápido, ejecutarlo, cogerlo cansado, cogerlo desanimado, cogerlo sin organizarse. Ese plan era un buen plan. Muy bien. Pero notemos varias cosas. Aparte de que era un buen plan, des en cuenta que él dice, yo escogeré, yo buscaré, yo lo alcanzaré, yo lo mataré, yo regresaré. ¿En quién está centrado ese plan? En él. De alguna manera está excluyendo a Absalón del asunto. Le está diciendo, déjame Absalón y yo lo voy a hacer. Yo escojo, yo voy, yo persigo, yo lo sorprendo, yo lo mato, yo te traigo. Todos estarán en paz, comemos perdices y seremos felices, porque eso finalmente es lo que dice el versículo 3. Todo el mundo estará en paz. Ahora, él se le escapa una palabrita ahí en el versículo 2. Imagínese que está hablando con Absalón. Y Absalón es supuestamente el rey. Dice, lo alcanzaré cuando esté agotado y desanimado. Él y sus tropas dejarán llevar por el pánico y todos huirán. Y luego mataré solamente al rey. Yo creo que Aitofel cayó en cuenta a David. Porque hasta él reconocía que el rey era un David.
aunque estaba hablando a quien servía, que era Absalón, que se había autoproclamado el rey. Ahora, ese plan es espectacular en todo. No tendría por qué ser revertido. No, claramente él habla y da un plan que debería ejecutarse. Si yo les estuviera contando esa historia a los niños, si les estuviera contando esa historia a los niños, absolutamente, con seguridad, los niños estarían diciendo, bueno, ¿y qué siguió? ¿Qué hizo Absalón? Entonces, ese plan es tan bueno que ¿qué hizo Absalón? Y el versículo 5 nos cambia la historia. Porque el 5 nos dice, pero después Absalón dijo, traigan a Husai y Arquita y veamos lo que él piensa acerca de este plan. Ahora piensen en algo. El plan era bueno, era preciso, era efectivo. ¿Cuál es la pregunta que ustedes se harían? Ya vimos que le gustó a los ancianos. Ya vimos que desde el 4, este plan les pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Pero ¿cuál es la pregunta? El plan A consistía en hacerlo con 12,000 hombres. El plan H consistía en hacer un ejército de todo Israel. El plan A consistía en hacerlo inmediatamente. El plan H iba a llevar un tiempito. Porque a qué horas iba a recoger los hombres de toda la nación. Lo que estaba buscando Husai con el plan que era darles tiempo. Darle tiempo a David. Buscar que David se organizara, saliera y todo. Ahora, dice el versículo 13. Y si David llegara a escapar a una ciudad, tú tendrás a todo Israel allí a tu mando. Luego podremos tomar sogas y arrastrar las murallas de la ciudad al valle más cercano hasta que cada piedra haya sido derribada. Ahora, este plan incluía que no había formas, que David se podía esconder donde quisiera, pero que con ese ejército podía arrasar absolutamente con todo. ¿Cuál plan era más temerario? ¿El A o el H? El H, ¿no? Era increíblemente fuerte. Ahora, uno se puede tener, pero ese era el consejo H, era el consejo de Dios. ¿Sí o no? ¿Y el A? Muy bien, hay un solo propósito y es lo que dice el hermano Efraín. Un solo propósito. Y el propósito es que hay un rey y Dios está protegiendo a ese rey. Y pueden haber 50,000 planes. Pero mire lo que dice el versículo 14. Absalón, o sea, Husai se retira, ¿no? Aitofel dio su consejo, se fue. Husai da su consejo, se fue. Y ahora Absalón y todos los hombres de Israel dijeron, el consejo de Husai es mejor que el de Aitofel. Pues el Señor había decidido frustrar el consejo de Aitofel, que en realidad era un plan mejor. Era mejor el plan A que el plan H. Pero Dios decidió frustrar el plan A para poder traer calamidad sobre Absalón y también protección sobre David. Ahora, ¿cuál plan se iba a cumplir? ¿El plan H? ¿El plan A? ¿O cuál plan? Y entonces eso nos lleva al tercer punto, que es el plan D. ¿El plan D de quién? No, de David. No se adelanten. Mire lo que dice el capítulo 15, ¿no? Volvamos atrás un momentico, el capítulo 15, versículo 27. Dice así. El rey, aquí está hablando David, el rey también le dijo al sacerdote Sadoc, mira, este es mi plan. ¿Quién está hablando? David, y está diciendo, este es mi plan
Tú y Abiatar deben regresar a la ciudad sin llamar la atención junto con tu hijo Ahimaas y con Jonathan, el hijo de Abiatar. Acuérdese que David también ya tenía un plan. O sea que hay plan A, hay plan H, hay plan D. Dice ahora nuevamente el versículo 15 del capítulo 17. Usaí les contó a Sadoc y a Abiatar, los sacerdotes, lo que Aitofel les había dicho a Absalón y a los ancianos de Israel, así como lo que él mismo había aconsejado. Entonces, él se retira de la presencia del rey y de una se va para donde los sacerdotes, Sadoc y Abiatar, que eran también los espías de David allí en el reino, y les dice, bueno, hay dos consejos. Aitofel dijo esto y yo dije esto. Acuérdense, nosotros sabemos qué va a decidir Absalón, pero ellos no. Ellos no saben qué va a decidir Absalón. Nosotros sí, pero ellos no. Entonces él se va y habla con los sacerdotes y le dice, mire lo que va a hacer Aitofel y mire lo que yo propuse. ¿Qué va a decidir Absalón? No lo sabemos, pero por ahora avisémosle a David porque hay que movernos rápido. Mire lo que dice el versículo 16. Rápido, les dijo, encuentren a David e insístenle que no se quede en los vados del río Jordán. ¿Qué había pasado? ¿Se acuerda el plan? Yo me quedaré en los vados del río Jordán y ustedes me llevarán la información. Y David estaba allí, imagínense, dando vuelticas, esperando, ¿será que ya vienen? ¿Será que cuál será la razón? ¿Qué era lo que había pasado? Y es lo que dice Usaí es rapidito, vayan y cuéntenle a David rapidito, porque ese plan de Aitofel, si lo ejecutan, los van a acabar. Y entonces estaba allí en el río Jordán y le dice, esta noche tienen que pasar. De inmediato, otra vez agrega la inmediatez, de inmediato debe cruzar e internarse en el desierto, de lo contrario morirán él y todo su ejército. Entonces, el punto era que ahora, esos que habían infiltrado, el plan se estaba desarrollando de acuerdo a lo que David también había planeado, que era que los sacerdotes y Usaí le dieran información. Dense en cuenta, hay todo tipo de planes. Pero por encima de todos los planes está la soberanía de Dios. Pero la historia tiene que tener algo de drama. Hay que ponerle algo de suspenso al asunto porque todo va apareciendo muy normal. Entonces tiene que ponerle algo de suspenso. Y miren lo que dice el versículo 17. Entonces Jonathan y Ahimaas, ¿se acuerdan? Los hijos de los sacerdotes, eran los que llevaban el mensaje, se habían quedado en Rogel. En Rogel era un lugar, era un pozo que quedaba a unos 400 metros, medio kilómetro aproximadamente de Jerusalén. ¿Todo para qué? Y ahí dice el texto, ¿para qué? Para no ser vistos entrar y salir de la ciudad. Entonces ellos estaban ahí, pero alguien tenía que llevarles el mensaje a ellos. Entonces continúa diciendo, entonces habían acordado que una sirvienta les llevaría el mensaje de que ellos debían darle al rey David. Entonces, todo parece fríamente calculado, ¿no? Todo lo planean los hombres. Nosotros planeamos absolutamente todo y nos parece que es nuestro plan el que va a salir adelante. Y eso está planeado. No, ustedes se quedan allí. No, David había dicho, ustedes se quedan allí. Los sacerdotes están Usaí está allá recibiendo el consejo. Y alguien tiene que llevar la información de Jerusalén en Rogel. Y esa es una sirvienta. Todo fríamente calculado. Pero hermanos, las paredes tienen ojos. Dice el versículo 18. Sin embargo, un muchacho los vio en Rogel y se lo contó a Absalón. Así que escaparon a toda prisa a Baurín, donde un hombre los escondió dentro de un pozo en su patio. Entonces, ahora parece que todo el plan va a quedar ¿qué? Todo lo que había planeado uno, todo lo que había planeado el otro, todo parece que el plan de David se iba a ir al piso y se esconde. Dice que los escondió una familia. Entonces la esposa del hombre, dice el versículo 19, la esposa del hombre puso una tela sobre la boca del pozo y esparció grano por encima para que se secara al sol.
Por eso nadie sospechó que ellos estaban ahí metidos. No, ella puso un mantel, puso trigo ahí encima, puso el grano allá a secar. Los otros vinieron y le preguntaron, ¿has visto? Dos muchachos han venido, están corriendo, están huyendo del rey. Y ella dijo, yo los vi, pero siguieron de largo. La pregunta es, ¿ella mintió? ¿Sí? ¿Sí o no? Con convicción. Pero era para el propósito de Dios. O sea que Dios autoriza la mentira. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque dentro de todo, esas tramas, todo lo que se está presentando, hay un propósito. Dios no creó el mal, pero Dios tiene el dominio sobre eso mal. Y todas las cosas, ¿no?, están bajo su dominio, y todas las cosas sirven para bien a los que aman a Dios. Eso no quiere decir que el Señor nos autoriza a mentir ni pecar, ni ese ni ningún pecado. Pero en medio de todo, utiliza esas cosas para el bien. ¿Se acuerdan de Rahab, la ramera? ¿Ella mintió o no mintió cuando escondió a los espías? ¿Fue salva o no fue salva? Pero todo tras esa situación, bajo los propósitos de Dios. Porque finalmente hay plan A, plan H, plan D, plan lo que sea. Pero se va a cumplir el plan de Dios. Ese es el que se va a cumplir. Entonces, ella los esconde. Y dice, ¿han visto a Ahimaaz y a Jonathan? La mujer contestó, estuvieron aquí, pero cruzaron el arroyo. Entonces los hombres de Absalón los buscaron sin éxito y regresaron a Jerusalén. Se liberó el plan. Luego los dos hombres salieron del pozo y se apresuraron a ir donde, todo muy deprisa, si se dan cuenta, a ir donde estaba el rey David. Rápido, le dijeron, cruza el Jordán, le dijeron a David, rápido cruza el Jordán esta misma noche. Y le contaron cómo Aitofel había aconsejado que lo capturaran y lo mataran. Entonces David y los que estaban con él cruzaron el río Jordán durante la noche y todos llegaron a la orilla antes del amanecer. ¿Cuál plan se ejecutó? Y volvemos otra vez a todo lo que se puede maniatar y todo lo que podemos planear. Aquí pueden haber 80 o 100 personas y seguramente cada una tenemos un plan para nuestras vidas. Cada una tenemos propósitos y programas y proyectos. Pero adivine cuál es el plan que con toda seguridad se va a cumplir. El de Dios. Por eso, si tú te preguntas, como decíamos al principio, ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? Es uno solo: Cristo. Ese es el propósito de Dios para tu vida, Cristo. Ahora, una vez Cristo estando en ti, te va a guiar de manera particular hacia donde Él te quiere llevar, en la medida que tú te rindas. Y eso nos lleva al cuarto punto, la decisión de cuál plan toma Absalón. Y cuando Absalón tomó la decisión, hubo personas que se vieron afectadas. Mire lo que dice el versículo 23. Cuando Aitofel se dio cuenta de que no había seguido su consejo, ensilló su burro y se fue a su pueblo natal, donde puso todos sus asuntos en orden y se ahorcó. Murió allí, lo enterraron en la tumba de su familia. Así como dijeron, ¿qué cosa? ¿Cómo un tipo tan sabio puede hacer semejante tontería? ¿Cómo un tipo tan inteligente puede hacer semejante locura? ¿Cómo un tipo que ha sido tan especial en el gobierno ahora toma esa decisión? Ahora, uno debe hacerse una pregunta automática. ¿Por qué se ahorcó? ¿Por qué se mató? Y la respuesta es una. Este tipo era un tipo inteligente, un tipo sabio. Sabía lo que estaba pasando. Y él sabía que el plan H era el fracaso de Absalón.
que si él no actuaba rápidamente, como lo propuso él, y se eliminaba a David, y por el contrario, le daba tiempo a que él se organizara, descansara, comiera, recobrara el ánimo y organizara sus tropas, iba a estar perdido. Entonces, cuando él se dio cuenta que Absalón no tomó en cuenta su consejo, dijo, hasta aquí llegué yo. Porque cuando David retomara el trono, ¿quién iba a ser la primera víctima? Él. Ahora, ¿eso quiere decir que esa fue una buena decisión otra vez? Y otra vez nos preguntamos, es increíble, ¿no? Es increíble que un hombre tan sabio termine así. Un escritor dice sobre el tema, es el último recurso de un hombre que no se atreve a hacer frente a la vida. Es el último recurso, el suicidio es el último recurso. Un hombre que no se atreve. El suicidio en ninguna de sus formas es valentía. Es no querer enfrentar la realidad. Es no querer enfrentar valientemente la vida que nos toca. Nunca es un acto de valentía. Ahora, miren el contraste. ¿Qué fue lo que fue a hacer a su pueblo? Poner todo en orden. O sea, era un tipo capaz, prudente para poner todo en orden, pero también al mismo tiempo capaz de tomar una decisión idiota. Y eso nos sirve a nosotros para pensar lo siguiente: de nada sirve tener nuestra casa en orden si nuestra alma está destruida. ¿A qué estamos apuntando? Es un final trágico para un buen hombre. Tipo sabio, inteligente, próspero, sentado en los mejores lugares, que siempre se acostumbró a estar en los mejores lugares, pero que ¿cómo terminó? Fatal. Ese es el éxito que muchas veces el mundo vende. No vio otra salida. Entonces ahora preguntémonos, ¿cuál fue el problema de Aitofel? Que no hubieran recibido su consejo. O sea, que no le reciban el consejo a uno es para llevarlo a un suicidio. Claro que no. El problema de él fue que no aceptó. Mire, podemos pensar algo. Aitofel, todo apunta a que era el abuelito de Betsabé. Ahora, él estaba muy herido por lo que David había hecho con su nieta y con el esposo de su nieta. Al haberla tomado, habérsela robado y haber asesinado. Eso es verdad. Pero el problema de Aitofel fue que no aceptó la gracia que Dios extendió a David. Ahí sí, como el cuento. Hay más gente que se muere de envidia que de cáncer. Y él no aceptó la gracia, la misericordia, el perdón que Dios le brindó a David. Y menos que de él viniera el reino. Y saber que fue de Betsabé quien viene a Salomón y de donde va a venir el Salvador. Qué increíble eso, ¿no? Qué paradoja. Qué paradoja. Qué cosa tan increíble. Pero una última pregunta para seguir con el tema. ¿Aitofel estaba alineado con el plan de Dios o fuera del plan de Dios? Los que están fuera del plan de Dios, así terminan. Con frustración. Cuando pueden tener los mejores planes del mundo, pero si ese plan no está alineado con el plan de Dios, su final va a ser frustración, dolor, amargura, perdición. Es vacío y loco cuando uno hace planes y tiene fuera
a Dios de ese plan. Ahora, Dios amó a David porque era mejor que Absalón. Dios eligió a David. ¿Por qué? Bueno, entonces voy a cambiar la pregunta. ¿Por qué Dios eligió a Jacob y no a Esaú? Ah, bueno, entonces ahí no hay ninguna. ¿Por qué estamos aquí nosotros y no el vecino? Porque esa es su soberanía. Nosotros no somos mejores que los que están afuera, lo volvemos a decir. Pero en su misericordia y en su gracia ha decidido que seamos nosotros los que estemos acá. Y había decidido en su plan y se lo había prometido a David que él estaría. Y así lo dice el Salmo 2. Salmo 2, versículo 10. Todo el Salmo habla de su soberanía, pero el versículo 10 dice lo siguiente: ahora bien, ustedes reyes, practiquen con sabiduría, actúen con sabiduría. Quedan advertidos ustedes, gobernantes de la tierra. Sirvan al Señor con temor reverente y alégrense con temblor. Sométanse al Hijo de Dios, no sea que Él se enoje y sean destruidos en plena actividad, porque su ira se enciende en un instante. Pero qué alegría para todos los que se refugian en Él. ¿Cuál es la alternativa que da Dios? O hagan cosas independientes de mí y recibirán mi ira y justicia, o refúgiese en mí y recibirán su gracia y misericordia. Ese es el punto. Ahora, continúa diciendo, ¿no? El versículo 24, que era finalmente el desarrollo del plan. Pronto David llegó a Mahanaim. A estas alturas, Absalón había movilizado a todo el ejército de Israel y estaba guiando a sus tropas a través del río Jordán. Absalón había nombrado a Amasa comandante de su ejército para reemplazar a Joab, quien había sido el comandante debajo de David. Joab estaba con David. Ahora, Absalón, versículo 26, y el ejército israelita armaron el campamento en la tierra de Galaad. Absalón y el ejército armó el campamento en tierra de Galaad. Y dice el 27, cuando David llegó a Mahanaim, fue recibido calurosamente por Sobi, hijo de Naash, que venía de Rabá de los amonitas, por Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y por Barzilai, de Galaad, que era de Rogleim. Ellos trajeron camillas, ollas de cocina, recipientes para servir trigo, cebada, harina, grano tostado, frijoles, lentejas, miel, mantequilla, ovejas, cabras y queso para David y todos los que estaban con él, porque dijeron: todos ustedes deben estar muy hambrientos y cansados, con sed después de un largo caminar por el desierto. ¿Qué dijo Aitofel en el plan A? ¿Cómo estarían? Cansados. No se ejecutó su plan. Usaí logró ganar tiempo. Ahora David llegó a Mahanaim. Ahora sus tropas están alimentadas. Ahora pudo descansar. Ahora pudo dormir. Ahora pudo organizar su ejército. Ahora está listo para la batalla. Ahora puede recobrar su reino. Pero eso lo veremos en el próximo capítulo. Pero por ahora, ¿qué nos enseña a nosotros este capítulo? Después de ver todos esos planes, permítanme hacer una pregunta. Ahora estamos saliendo ya de la Semana Santa, domingo glorioso de resurrección. Y la pregunta es: ¿quién crucificó al Señor Jesucristo? Nosotros, el pueblo. ¿Quién más? Fue su voluntad. Nosotros podemos decir que lo crucificó Poncio Pilato, que lo crucificó los fariseos, los sacerdotes.
que lo crucificó Judas con su traición, que lo crucificamos nosotros con nuestros pecados, que lo crucificó el Padre por su voluntad. ¿Y le puedo contestar a todos? Sí. Pero todos nosotros, no hacemos más que parte del plan, del mejor plan, que es el plan de Dios. Ahora, acompáñenme por favor, capítulo 10 del libro de Juan, Evangelio de Juan, versículos 17 y 18. ¿Están conmigo? 10, 17 y 18, Evangelio de Juan. Dice: el Padre me ama porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo. Mire cómo dice, primera persona, sacrifico. Alguien se la va a quitar o alguien lo mató, no quién la está dando. Pero el 18 es más claro: nadie puede quitarme la vida. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego. ¿Cómo? Voluntariamente. ¿Quién crucificó al Señor Jesucristo? Él mismo se dio a cada uno de nosotros. Ahora ustedes contestan: sí, fue nuestros pecados, es verdad. Fue Poncio Pilato, es verdad. Fueron los fariseos, es verdad. Fue el pueblo que gritó: crucifíquenlo, es verdad. Pero todos estaban bajo una dirección, y es el plan de Dios. Ese es el plan de Dios. Por eso el plan de Dios es mejor que cualquier plan que tengamos nosotros. Ese plan es perfecto. El Señor les había dicho de antemano. Yo ya les dije la semana pasada que el 30% de lo que hablan los evangelios nos lo cuentan de la última semana. O sea, desde la entrada triunfal a la resurrección es más del 30% del contenido de los evangelios. Ahora, en el Evangelio de Marcos, les invito a que me acompañen ahí al Evangelio de Marcos. Tiene una trama muy especial. Este es un evangelio escrito para el pueblo romano, ¿no? Y en ese contexto del pueblo, del pueblo romano, aquí no aparece en el Evangelio de Marcos, pero no aparecen genealogías, ni qué hizo Jesús cuando niño, ni nada de eso. Usted lee el libro de Marcos y el capítulo 14 Jesús ya está haciendo milagros, y hace milagros, y hace milagros. Es un hombre de acción, porque así era el hombre romano, un hombre de acción. Y aquí lo muestran haciendo y haciendo y haciendo y haciendo, hasta que en el capítulo 8, y cada que hace algo se pregunta, hay una pregunta de por medio: ¿quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Ustedes pueden leer el evangelio y ver quién es este. Calma la tormenta. ¿Quién es este que puede calmar la tormenta? Perdona pecados. Y dice: ¿quién es este que perdona pecados? Hace milagros. Y dice: ¿quién es este que puede autorizar estas cosas? Sana en el día de reposo. Bueno, ¿quién es este que puede estar sobre el día? ¿Quién es este? Hasta que llega al capítulo 8, versículo 26, y él pregunta: ¿quién dice el pueblo quién dice la gente que soy? Elías, Juan el Bautista, en fin. Y él dice: bueno, no, ¿quiénes dicen ustedes que soy? Y Pedro confiesa: no, tú eres, 8:27, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y a partir de ahí cambia la historia. A partir de ahí, a partir del capítulo 8, versículo 27, parece que Jesús fuera una sola vez a Jerusalén. Desde ese mismo momento empieza a contarles la historia de lo que pasará en Jerusalén. Mire, eso pasa en el versículo 27, pero en el versículo 31, o sea, inmediatamente después, dice: entonces Jesús comenzó a decirles que el Hijo del Hombre tendría que sufrir muchas cosas terribles y ser rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero en 3 días resucitaría. Él les estaba diciendo que iba a pasar, pero no solamente ahí. Pasan una hoja, capítulo 9, y en el versículo 30 dice lo siguiente: saliendo de esta región, viajaban por Galilea. Jesús no quería que nadie supiera que él estaba allí. ¿Por qué? Porque deseaba pasar más tiempo con sus discípulos y enseñarles. ¿Y enseñarles qué? Mire lo que dice: el Hijo del Hombre será traicionado y entregado en manos de sus enemigos. Lo matarán, pero
3 días después se levantará de los muertos. ¿Y qué dice el 32? ¿Ellos qué? Ellos no entendieron lo que quería decir, pero sin embargo, no le preguntaban, tenían miedo. Y nuevamente, capítulo 10, solo leo estas 3 citas, pero ustedes pueden seguir leyendo, y está constantemente hablando de que lo que va a pasar, de que él va a morir. Capítulo 10, versículo 30. 32, para no hacerlo tan largo. Entonces subían rumbo a Jerusalén. ¿Ya iban rumbo a dónde? Y Jesús caminaba delante de ellos. Los discípulos estaban llenos de asombro y la gente que los seguía abrumaba de temor. Jesús tomó a los 12 discípulos aparte y una vez más comenzó a describir todo lo que estaba por sucederle. Y les decía a él, escuchen, subimos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre será ¿qué? Traicionado, entregado por los principales sacerdotes a los maestros de la ley religiosa, lo condenarán a muerte y lo entregarán a los romanos. Se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán con un látigo y lo matarán. Pero después de 3 días, pregunta, ¿los discípulos entendían o no entendían? Y si yo les digo que sí. Ahora, ¿cómo? Hechos, capítulo 4. Ahora, esto es lo que venía a hacer el Espíritu Santo. Seguramente el Espíritu Santo los llenó de convicción, les dio la revelación necesaria, la afirmación, la seguridad necesaria. Ahora ellos ya están predicando, ya han hecho todo, ¿no? Lo que tienen que hacer, siguen haciendo, lo están desarrollando, son tomados presos y los sueltan bajo una condición. Váyanse, pero no prediquen más. Váyanse, pero no prediquen más. Entonces Pedro y Juan salen de la cárcel y van y se encuentran con sus hermanos, con los otros creyentes. Y dice el versículo 23 lo siguiente: tan pronto como quedaron libres, Pedro y Juan volvieron a donde estaban los demás creyentes y les contaron que los sacerdotes principales y los ancianos les habían dicho. Cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios. Es en oración y en el contexto están ellos hablando con los creyentes. Seguramente sus hermanos apóstoles están allí orando, todos. Ya sabemos que está Pedro y Juan, pero seguramente están todos los otros. Dice, oh Señor soberano, creador del cielo. Mira cómo empieza la oración. Señor, el que está sobre todo, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Hace mucho tiempo hablaste por el Espíritu Santo mediante nuestro antepasado David, refiriéndose allá a David, tu siervo, y dijiste en el Salmo, ¿por qué están tan enojadas las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? ¿En qué pierde el tiempo la gente? Planes inútiles. Los reyes de la tierra se prepararon para la batalla. Los gobernantes se reunieron en contra del Señor y en contra del Mesías. De hecho, vuelven a la actualidad, de hecho, eso es lo que ocurrió aquí en esta misma ciudad. Pues Herodes Antipas, el gobernador, Poncio Pilato, los gentiles, el pueblo de Israel, estaban todos unidos contra Jesús, su santo siervo que tú ungiste. ¿Quiénes estaban unidos en contra de matarlo? Romanos, gentiles, israelitas, todos lo habían traicionado. Y el versículo 28 nos dice, sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano, de acuerdo con tu voluntad. Hermanos, el plan de Dios es mejor. Nosotros podemos seguir pensando que tenemos mejores planes. El pueblo pensó que estaba matando a un enemigo. Los romanos pensaron que estaban acabando con una rebelión. ¿Sí? Los sacerdotes pensaron que se habían quitado un enemigo de encima. Incluso Satanás pensó que había sido su más grande triunfo. Pero el plan de Dios es mejor. El plan de Dios es mejor porque lo que es una calamidad lo convierte en una bendición.
El plan de Dios es mejor porque lo que parecía el juicio se convirtió en la salvación. El plan de Dios es mejor porque la maldición se convierte en redención. El plan de Dios es mejor porque los que somos enemigos nos convierten en sus hijos. El plan de Dios es mejor porque todo lo que fue el odio se convirtió en amor. El plan de Dios es mejor porque lo que era condenación se convirtió en gracia. El plan de Dios es mejor porque lo que vivían en tinieblas ahora podían ver la luz. El plan de Dios es mejor porque de la muerte pasamos a la vida. El plan de Dios es mejor porque el Señor resucitó. Y eso es lo que celebramos hoy. Lo que parecía el mayor triunfo del enemigo se convirtió en la victoria total del Señor. La pregunta que nos debemos hacer para terminar es: ¿en cuál plan seguimos confiando? Todos acá tenemos un plan, pero Dios tiene uno para ti. El propósito de tu vida es Cristo. Dice el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo. ¿Cuál era el propósito? Cristo. Y el morir, ganancia. En Él está la gloria. Él es la gloria. Es Jesucristo el camino. Mire, muchas veces uno se puede encontrar con personas que hablan y hablan de amar a Dios. Y hablan y hablan de amar a Dios. Y en ninguna de sus palabras mencionan a Jesucristo. ¿Por qué? Porque mientras no estemos en Jesucristo, no podemos amar a Dios. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir a Dios por otro camino que no sea el Señor Jesucristo. No hay ninguna otra manera. Él es el hombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay ninguna otra forma. David, Absalón, Aitofel, Usaí, el pueblo tenían un plan, pero se iba a cumplir el plan de proteger al rey y de guardar el reino. Los romanos, Poncio Pilato, los sacerdotes, el pueblo, los fariseos, tenían un plan para acabar con el rey. Pero Dios tenía un plan mejor para que ese rey se extendiera por la eternidad, para que nosotros pudiéramos ser parte de ese reino. Y a ese plan es que Dios nos está invitando. ¿Cuál plan quieres seguir? Vamos a orar y darle gracias a Dios por esta mañana. Padre bueno, Señor, nuevamente te alabamos y glorificamos. Te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias por el privilegio que nos das de ir a ti, Señor, de recibir tu mensaje, Señor, de tu bella palabra, de que toda nos es útil. Y Dios, hoy es nuevamente una oportunidad de reconocerte como el único y suficiente Salvador. Para los que ya lo hemos hecho, es un privilegio poder servirte, Señor, poder darte gloria, Señor, poder reconocer que tú eres el Señor de sobre todo, que has permitido que tu Hijo viniera, nos salvara, morara en cada uno de sus hijos, que Él te pertenezcamos, Señor. Realmente es un privilegio. Pero, Señor, si hay alguien que aún que no te ha recibido en esta mañana, Señor, si hay alguien que tiene alguna duda, Señor, solo tú le puedes convencer. Tu palabra es clara, es eficaz, es profunda, cortante. Pero lo cierto es que necesitamos también de tu Espíritu Santo para que nos convenza de pecado. Solo arrepintiéndonos, reconociendo nuestra condición, realmente podemos llegar a arrepentirnos y a ser hijos tuyos, Señor. Dios, guía al arrepentimiento a todo aquel que aún no lo ha hecho, Señor. Tómalo para ti. Todo el que viene a ti, tú no lo echas fuera. Por el contrario, se puede abrazar, abrigar bajo los brazos del Todopoderoso, Señor. Dios, gracias por lo que tú haces, por lo que vas a seguir haciendo. Sigue edificándonos, sigue deformándonos, sigue enseñando a transmitir la verdad y a seguir aprendiendo y creciendo de acuerdo y conforme sea tu voluntad. Te alabamos, Señor. Te damos muchas gracias. Ahora que vamos a salir
Llévanos con tu paz, tu bendición. Permítenos tener este resto día de descanso de la mejor manera. Y, Señor, permítenos siempre, de verdad, estar atentos a ti, glorificando tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, me alegró compartir esta mañana con ustedes. A los hermanos del canal, un abrazo también. Dios los bendiga a todos. Felicidades y un buen resto.